que debe tener los mínimos conseguidos por la clase obrera. Es decir, lo que se llama el valor como medida histórico-moral. En realidad, si se ven los indicadores sociales de Bolivia, no se ve por dónde se pueda cortar el ingreso de una clase social que está evidentemente desde hace muchísimo tiempo sometida a una suerte de desfalco de su fuerza de trabajo. De tal manera que es una consigna que no solamente se debe apoyar, sino que debe ser objeto de la consagración más general, ¿no? Los obreros están reclamando lo mínimo, que es no ser más pobres de lo que son. En cambio, digamos, es evidente que en Bolivia unos son muy pobres para que otros sean muy ricos, ¿no? Es decir, que no se puede hacer democracia sin ciertas transformaciones de la estructura social boliviana. Es evidente que Bolivia tiene que convertirse en un país igualitario si quiere convertirse en una nación. Es decir, lo que tiene Bolivia de no nacional es su desigualdad, fundamentalmente. Los planteamientos actuales sobre los que se están manejando las cosas, que son políticos y son económicos, tienen un punto de referencia esencial. Bolivia es un país dependiente. Quienes se oponen a que las medidas económicas, a que la estructura de funcionamiento económico del país estén ligados a los intereses o a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y todo lo que ello implica, y quienes creen que en un esquema de dependencia y en un sistema capitalista de funcionamiento como el de Bolivia es inevitable en términos inmediatos plantear ese tipo de soluciones sobre los modelos conocidos que el Fondo Monetario tiene casi como un recetario no solo para Bolivia sino para otras naciones. En términos reales, ¿cómo definiría usted las posibilidades de esa dicotomía? El gobierno en última instancia tiene que optar, y parece que su opción va a ser una y nada más que una. ¿Podría el gobierno hacer opciones diferentes a esa que va a optar, que parece tener que ver con el Fondo Monetario y sus secuelas? Bueno, realmente este es un problema que tiene sus complicaciones, ¿no? Yo diría que la dependencia no puede ser un argumento para consagrar la dependencia, ¿no? Porque si no estamos en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, es evidente que Bolivia no tiene la fuerza, ni el poder, ni el margen mínimo de reorganizar las realidades del mundo. Es decir, que tiene que atenerse a ciertas realidades que son mundiales. Sin embargo, sea con el Fondo Monetario, o sea con Estados Unidos, sea con quien sea, la fuerza de un país depende siempre de su capacidad de movilización. Es decir, el verdadero recurso ante el mundo que tiene un país es el carácter compacto de su movilización interna. Bolivia tiene importantes argumentos de negociación, no solamente en la crisis económica que está viviendo, sino también en el enorme costo con que ha intentado la democracia. Y son argumentos que deberían ejercerse. En todo caso, hay una expresión de los franceses que supongo que es la que se debe adaptar para una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Una expresión que dice que cuando todo está perdido hay que huir hacia adelante, ¿no? Yo quisiera redondear de alguna manera esta conversación volviendo al principio. Habíamos empezado con eso que Luis Antezana llama el ideologema del nacionalismo revolucionario, la idea central del nacionalismo revolucionario. Y mi primera pregunta tenía que ver con la vigencia o no del nacionalismo revolucionario para la Bolivia de hoy, sobre todo considerando el gobierno que Bolivia tiene hoy. En esos términos de crisis que hemos tratado de abordar ciertamente de una manera muy abuelo de pájaro, el nacionalismo revolucionario tiene cosas que ofrecer, es un punto de partida hoy vigente. Bueno, ya hemos hablado de la vigencia factual del nacionalismo revolucionario. En segundo lugar, si por nacionalismo revolucionario entendemos las tareas democráticas y las tareas nacionales que estaban implícitas en la voluntad de las masas del 52, podríamos decir que son consignas que son perfectamente válidas, es en ese sentido. Pero al mismo tiempo,
lo que se llama nacionalismo revolucionario se refiere al repertorio ideológico con el que existió un Estado de carne y huesos, un determinado Estado circunscrito. Es decir, y en este sentido es obvio que hay ciertas experiencias que se han agotado. Por ejemplo, la idea de que Bolivia, por ser un país pequeño, debe insertarse en un modus vivendi muy ecléctico con el imperialismo, es una idea derrotada por los hechos. Es decir, acá hay una insuficiencia en el planteamiento. Entonces hay así una serie de aspectos con relación a la constitución del Estado, con relación a la participación de las masas, ¿no? Con relación a la propia reforma intelectual, que no son los que corresponden a ese Estado, son tareas completamente nuevas, y son masas nuevas, y son consignas completamente distintas. En ese sentido, no podemos aplicar ninguna de las recetas que han fracasado a lo largo de la experiencia de todos estos años, ¿no? O sea que, digamos, la vigencia o no vigencia depende de la connotación que demos al término, ¿no? Una pregunta para cerrar esta charla con René Zavaleta. Usted mencionaba en un momento determinado que está de paso y que eso tiene sus limitaciones, pero pienso también tiene sus ventajas cuando uno se pone a mirar la perspectiva del país. En esa perspectiva, la de la distancia, ¿su visión sobre nuestro futuro inmediato es optimista o pesimista? Aunque sea maniquea la pregunta, me gustaría, ¿cuál es esa imagen que se tiene en un momento tan dramático como el que estamos viviendo? Gramsci recomendaba tener pesimismo en la inteligencia y optimismo en la voluntad, ¿no? Es decir, el optimismo por sí mismo no nos lleva a ninguna parte, realmente. Lo que necesitamos es, en realidad, ver quiénes somos y saber dónde estamos, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos defectuosos de nuestra realidad es, a veces, cierta visión anticulturalista, cierto antiintelectualismo sistemático que se ve en los partidos, en las propias centrales obreras, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que sin una visión rigurosa, histórica, mundial de las cosas, sin una visión racional del mundo, ninguno de los problemas es solucionable, ¿no? Y esto que mencionábamos con relación a la formación verificable del poder es válido para todos los demás aspectos, ¿no? Yo creo que las extremas dificultades de nuestra vida hacen que haya tendencias irracionalistas sumamente reiteradas en las modalidades de nuestra vida social, ¿no? Creo que un esfuerzo de racionalidad sobre lo que somos en rigor, e incluso el rescate de nuestras potencialidades, pero no en base a optimismo, sino en base al examen de lo que realmente somos, ¿no? Porque Bolivia como tal es fruto de una larga historia, ¿no? Y desde luego es algo destinado a no desaparecer, ¿no? ¿Usted cree en ese destino dramático del proceso democrático versus golpe de Estado como la única opción de nuestra historia inmediata? Yo creo que el proceso democrático es una conquista de las masas, es un acto de autotransformación de las masas. Nadie va a tocarlo impunemente, ¿no? Cualquier hombre bárbaro puede hacer una barbaridad, ¿no? Pero el costo es inmenso, ¿no? La alternativa a la democracia es naturalmente una forma u otra de violencia. El que elija la violencia social corre el riesgo de perecer en ella, ¿no? Y en función de esa definición, que me parece, si bien dramática, realista, creo que viene a cuento otra pregunta a propósito de las opciones que tiene el país. Sobre el término de la democracia, debemos funcionar entonces en función de alternativas
que alimenten el propio sistema sin su sustitución, sin la palabra de cambiar al hombre que dirige el proceso. Ese es un juego de palabras que parece más allá de un juego, pero que ha venido teniendo importancia en nuestro medio en los últimos tiempos. Bueno, el sistema legal tiene sus mecanismos para lo que usted está mencionando. Hay mecanismos que aceptan y mecanismos que no aceptan. Pero no creo que sea la discusión jurídica la que interesa en esto. Lo que interesa es qué legitimidad tendría cualquier instancia que no sea la que se ha constituido, ¿no? ¿Qué legitimidad ante el país entero, ¿no? Es decir, porque incluso hay opciones que pueden tener cobertura legal, pero que no tienen legitimidad. Y el problema en política no es tanto la legalidad como la legitimidad. Entonces es evidente que en los orígenes de este proceso democrático existe un amplio margen de base de legitimidad, que no debe ser derrochado, naturalmente. Sobre los términos de la democracia, sobre los términos del nacionalismo revolucionario, sobre los términos de ese poder dual como una de las instancias históricas del proceso de los últimos 30 años, hemos tenido una importante conversación con, insisto en ello, uno de los teóricos de mayor influencia en la vida política contemporánea, René Zavaleta Mercado, que más allá de lo puramente teórico es también protagonista de este proceso político turbulento que vive el país, no solamente en estos días, sino en los últimos años de su historia. Quiero agradecer a René Zavaleta Mercado por habernos concedido estos minutos y por supuesto a ustedes por haber seguido con de cerca. Queda la invitación tendida para que el próximo jueves volvamos a encontrarnos aquí en el Canal 7.